Hoy nos metemos de lleno en una de las cuestiones más complejas del derecho internacional, la rendición de cuentas del poder. ¿Cómo se juzgan esos crímenes que van más allá de las fronteras? Y sobre todo, ¿quién se asegura de que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley? La pregunta, la verdad, es que es muy directa y ha retumbado en los pasillos del poder durante décadas. ¿De verdad existe un lugar donde la justicia pueda alcanzar a esas figuras que parecen intocables? Y la respuesta, fíjate, llegó de la forma más inesperada. No fue en un gran tribunal internacional, sino en una clínica de Londres. Y lo que se desató fue un auténtico drama legal que cambió las reglas del juego para siempre. Venga, pues vamos a ello. Hablemos del caso que, se podría decir, lo empezó todo, el de Augusto Pinochet. Su detención en Londres no fue una anécdota, sentó un precedente que redefinió por completo los límites de la justicia. Fueron 503 días. 503 días en los que el mundo, literalmente, contuvo la respiración. Todo arrancó en octubre del 98 con su detención, y la batalla legal que vino después culminó en una decisión histórica de la Cámara de los Lores. Un ex jefe de Estado no tiene inmunidad por crímenes de tortura. Aunque al final Pinochet fue liberado por motivos de salud, el mensaje fue potentísimo y resonó en todo el planeta. La impunidad ya no estaba garantizada. ¿Pero cómo es posible? O sea, ¿qué base legal permite que un juez español ordene detener en Londres a un exdictador chileno? Pues la respuesta está en un principio tan poderoso como, a veces, controvertido. Se llama jurisdicción universal. A ver, la idea es sencilla. Hay crímenes que son tan atroces que nos ofenden a todos como humanidad. Y por eso cualquier país del mundo tiene el derecho de perseguirlos, da igual dónde ocurrieran o de dónde fueran las víctimas o los verdugos. Fue precisamente este principio el que lo puso todo en marcha. Claro, esta herramienta es muy poderosa y, como vemos aquí, ha cambiado con el tiempo. A la izquierda vemos cómo era la ley española antes, súper pionera, muy amplia. ¿Qué pasó? Pues que esa amplitud generó un montón de roces diplomáticos al investigar a funcionarios de otros países. Y esas presiones políticas pues llevaron a las reformas que vemos a la derecha, que restringieron muchísimo su alcance y ahora exigen una conexión directa con España para poder actuar. El caso Pinochet demostró que la jurisdicción universal era una herramienta real, que funcionaba. Pero claro, también dejó claro que dependía de la voluntad de cada país. De ahí surgió la necesidad de algo más, de un sistema permanente y global. Y de esa necesidad nace la Corte Penal Internacional, o la CPI. Fíjate, se funda por el Estatuto de Roma justo el mismo año de la detención de Pinochet, menuda coincidencia. Es la primera corte penal permanente del mundo. Su trabajo es juzgar a personas, a individuos, no a países, por los crímenes más graves que nos preocupan a todos. Pero ojo, y esto es muy importante, no es una especie de Tribunal Supremo Mundial, es un tribunal de último recurso. Exacto, y esa idea, la de último recurso, es que es la clave de todo. La CPI, aunque es importantísima, se diseñó con unos límites muy claros, sobre todo para respetar la soberanía de los estados. Vale, ¿y cuáles son esos límites? Pues son básicamente tres. Primero, el tipo de crimen. No juzga cualquier cosa, solo los 4 más graves que vemos ahí: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Segundo, el tiempo. Solo puede actuar sobre crímenes cometidos a partir del 1 de julio de 2002. Y tercero, que es el más importante de todos, es el llamado principio de complementariedad. ¿Qué significa? Pues que la CPI solo entra en juego si los tribunales de un país no pueden o directamente no quieren investigar y juzgar. Esta idea, de hecho, queda perfectamente reflejada en el propio espíritu del Estatuto de Roma. La justicia internacional no está para sustituir a la nacional, sino para complementarla. Es como una red de seguridad, una garantía para que la intervención internacional sea la excepción y no la regla. Entonces, ¿cuándo puede actuar la CPI? El gráfico lo explica muy bien. La mayoría de los casos llegan porque el acusado es de un país miembro, o porque el crimen se cometió en el territorio de un país miembro. Luego hay una tercera vía, que es menos frecuente pero muy potente, que el Consejo de Seguridad de la ONU le pida que investigue. El problema, claro, es que esta vía se puede bloquear con el veto de sus miembros permanentes. Bueno, pues ya tenemos el marco teórico. Ahora vamos a bajarlo a la tierra. ¿Cómo funciona todo esto hoy en día? ¿Qué debates y tensiones genera en el mundo real? Lo primero, una aclaración súper importante para no liarnos. Hay varios tribunales y cada uno hace una cosa. La CPI, como hemos dicho, juzga a personas. Luego está la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, que lo que hace es resolver disputas entre países. Y después tenemos los tribunales regionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que juzga a los estados europeos si incumplen el convenio. Son 3 cosas distintas, pero todas forman parte de este gran puzzle de la justicia global. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, la lección que aprendimos del caso Pinochet y que se grabó a fuego en la ley.
El artículo 27 del Estatuto de Roma lo dice clarísimo. Ser jefe de Estado, de gobierno o lo que sea, no te da inmunidad ante la Corte Penal Internacional. Tu cargo oficial no te sirve de escudo. Se acabó. Y esto, claro, tiene consecuencias muy prácticas, muy reales. Por un lado, tenemos a la CPI emitiendo órdenes de arresto contra líderes que están en activo, lo que obliga a más de 120 países a detenerlos si pisan su territorio. Y por otro, un ejemplo más cercano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando las llamadas devoluciones en caliente en las fronteras. Un recordatorio de que los derechos humanos no se pueden ignorar, ni siquiera en medio de una crisis. El alcance de estos sistemas es brutal. Este número, 46, son los Estados miembros del Consejo de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las sentencias de su tribunal protegen los derechos de 700 millones de personas. Casi nada. Todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio, ¿no? Desde aquel día en que detuvieron a Pinochet en Londres hasta las órdenes de arresto que vemos hoy, la lucha por la justicia internacional es un tira y afloja constante. Es una tensión entre la soberanía de cada país y esa exigencia global de que los peores crímenes no queden sin castigo. Y la gran pregunta, la que sigue sobre la mesa, es ¿dónde pintamos exactamente esa línea?